Como les iba diciendo, el día de ayer habíamos quedado en el tema de materiales justamente, pero de nuestros análisis de precios unitarios, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Habíamos cerrado esta parte de cómo nosotros deberíamos armar nuestros análisis de precios unitarios en función a qué documentación, ver todos los recursos disponibles para poder hacer este armado. Vamos a ver ahora el tema de mano de obra. Eh, ¿Qué factores intervienen al momento de armar el tema de lo que es mano de obra? Primero, el costo de la mano de obra que va a ser dependiente, tenemos bien claro eso, de dos factores. Uno, el rendimiento y dos, el pago del tiempo trabajado, ¿no? Eh, el rendimiento va a depender específicamente de la habilidad del trabajador, es decir, si nosotros contratamos o tenemos contacto con un albañil de primera, como dice su nombre, entonces, y sabemos que va a realizar un trabajo, ya sea una columna de hormigón armado, tal vez es especialista en armado únicamente, pero lo va a hacer rápido, bueno, entonces su rendimiento nos conviene, ¿no? Nos va a favorecer mucho como empresa o profesional constructor. Después también va a depender básicamente de los sistemas constructivos también que se van a emplear y aplicar para la propuesta. Ayer decía algo con respecto al tema de lo que es el sistema constructivo, pero lo decía el sistema tecnológico, ¿verdad? Muy cerca de lo que es, por ejemplo, eh, el revoque. Cuando nosotros realizamos un revoque tradicional, va a ser bien diferente cuando lo hacemos con un revoque proyectado, por ejemplo, que nos va a alivianar bastante en lo que es el tiempo y también en lo que es el uso de material, porque bien sabemos que para realizar un revoque de manera tradicional tenemos que armar un andames, tenemos que meter bastante material, a diferencia del revoque proyectado que simplemente es una máquina y una regla y obviamente la mano de obra especializada que sepa manejar tanto la máquina como la regla, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar bastante a poder ganar tiempo en la ejecución de ítems y es una mano de obra especializada ya en este caso, ¿ya? Que va muy de la mano del sistema constructivo que nosotros estaríamos empleando, que sustituye a un sistema tradicional. Después el precio va a estar totalmente regulado por la oferta y la demanda. Claro está, ustedes también lo han debido ver como profesionales, que en anteriores años era muy difícil encontrar mano de obra especializada, de calidad. Y bueno, estas personas justamente estaban en otras obras que, de las cuales no podían salir y bueno, se ha tropezado con ese problema, ¿no? Por eso los precios han ido escalando poco a poco. Me acuerdo que más o menos por el 2013 estaba a 180 el albañil aquí en La Paz y de repente en el 2018 ya ha aparecido pues con 220 el jornal. Entonces ha subido casi en un 90 bolivianos habría subido su jornal. Lo mismo ha ocurrido con las otras manos de obra, por ejemplo, peón ya ha desaparecido prácticamente, ayudante que ha subido de unos 13 bolivianos a 18 bolivianos, 17, está entre 15 y 18 bolivianos acá en La Paz. No sé cómo estará en las demás regiones del país. Por lo que he podido entender, creo que está muy similar. Sin embargo, ese fenómeno se ha podido ver justamente en este boom de la construcción que se ha desarrollado hasta el 2018 aproximadamente, porque después del 2019 creo que ha ido decayendo poco a poco hasta el punto de que ahora tenemos nosotros pues oferta de mano de obra y ya no tanto demanda. Entonces como que los precios también ya se han estancado, cosa que a nosotros como
y a ustedes, bueno, a todos nos conviene como empresas o como profesionales constructores, ¿ya? Este es el formulario de análisis de precios unitarios que finalmente nosotros vamos a obtener. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar el análisis de las especificaciones técnicas? Que estas tienen una composición común, que están descritas en el DBC, los cuales vamos a identificar claramente lo siguiente. Va a haber unas consideraciones generales, va a haber una información para el proponente, donde tenemos acceso a la información, tenemos los plazos de ejecución de la obra, después aclaraciones respecto a experiencia general del proponente y aclaraciones respecto a experiencia del personal clave, finalmente el equipo mínimo. Eso con respecto a lo que es la composición común de una especificación técnica de un DBC. Ahora, es muy parecido a lo que ayer nuestro compañero nos preguntaba, que hay especificaciones técnicas generales, justamente son estas los acápites que entrarían dentro, y algunas son más desglosadas, otras también las reducen, en algunos DBC son mucho más específicas, simplemente ven el tema de la experiencia de la empresa, en este caso experiencia general del proponente y experiencia del personal clave, más nada, hay obviamente equipo mínimo, solamente eso, y, y es bien específico, ¿no? Y cosa bien diferente a lo que son las especificaciones técnicas para realizar nuestros cómputos métricos, o perdón, nuestros precios unitarios, que entrarán los siguientes acápites: la definición, los materiales, herramientas y equipo, procedimiento para la ejecución, medición y forma de pago. Antes de pasar a la siguiente parte, que eran los beneficios sociales, es importante recordar que ayer una compañera del grupo nos preguntaba acerca justamente de este tema, aclaraciones respecto a la experiencia del personal clave. En algunas licitaciones suelen pedirnos que el personal clave tenga una experiencia por años. Hola. Hola. Ya pensé que estaba. Ya creo que ha habido un cruce de conexión ahí. Veremos entonces. Continuaremos. Ayer un compañero o compañera nuestra nos estaba preguntando acerca de la experiencia del personal, y como les iba diciendo, en algunas licitaciones nos suelen pedir que el personal clave tenga cierto tiempo de experiencia, 4 o 3 o 2 años de experiencia, ¿verdad? En algunos otros DBCs, y es lo que generalmente ahora están pidiendo, es que la experiencia se mida por montos ejecutados. Y siempre respecto al monto referencial de la licitación. Nos dicen súper claro ahí que debe tener una experiencia del 1.5 en comparación al precio referencial. ¿Eso qué quiere decir? Y vamos a irnos esta vez a nuestro DBC, al que estábamos manejando desde el inicio de clase. Y vamos a ver el tema que le estaba justamente hablando.
A ver, acá nos habla de manera muy general acerca del proyecto. Pero no nos dice mucho acerca de los profesionales. Ah, ya. Acá prácticamente experiencia general y específica del proponente nos está hablando, que es de acuerdo con el tipo del proyecto, tomando en cuenta el uso de equipos, procesos constructivos, características técnicas, etcétera. El convocante define como obra similar las obras de edificaciones si se consideran similares a todas las siguientes obras. Edificios, hospitales. Tendría que tener en este caso experiencia en la construcción de cualquiera de estas edificaciones, ¿no? Eso nos dice con respecto a la experiencia general del proponente. El personal en obra. La empresa deberá como mínimo ofertar el personal necesario para tener en obra mínimamente 3 frentes o equipos de trabajo. Todo el personal deberá estar debidamente equipado con todas las PPS o herramientas para seguridad antes de la empresa, ¿no? No nos dice mucho acerca de lo que es el personal o profesional, personal clave, ¿no? Ahora vamos a buscar. No nos dice, lamentablemente. Ya no nos dice mucho. Sin embargo, podemos ir viendo acá. en los formularios de evaluación. En la propuesta económica, la propuesta técnica. Ajá. Acá nos está diciendo la experiencia general de la empresa. No nos dice tampoco años específicamente. Aquí hay unas condiciones adicionales, esto es lo que más nos sirve, ¿no? Experiencia específica de la empresa. El puntaje por experiencia específica se determinará mediante la siguiente fórmula. Máximo 5 puntos, certificado de inspección previa, esto es importante, lo que decíamos la anterior vez. Nos van a calificar la metodología, que también vamos a ver cómo armamos, número de frentes. Pero algo referente al personal clave como tal no puedo encontrar. Simplemente acá me dice hoja de vida del gerente, superintendente de obra, que es en el formulario A5 me dice. Vamos a ver. Ya, hoja de vida del gerente, superintendente de obra o residente. Monto de la obra, aquí se va a hacer entonces el cálculo o se va a evaluar por los montos ejecutados. Sin embargo, no nos dice específicamente cómo van a calcular. A ver, monto la fecha de recepción final, si el contrato ejecutó. En algunos proyectos o en algunos DBC, sobre todo de la modalidad AMPE, es donde te indican
cuál es el monto con el cual va a calificar tu personal clave. Te dice si va a ser con el 1.5, con el 2.0 o con 3 o 2.5 respecto al monto referencial. Pero acá no me dice mucho. Al menos que me esté saltando algún dato por ahí. Son los datos generales, pero más nada, no me dice más nada acerca del profesional. Vamos a ver, director. Aquí está, ¿no? Aquí está muy bien. Ya, entonces dice el personal técnico clave requerido para la ejecución de esta obra. Ingeniería civil o arquitectura, cargo a desempeñar superintendente de obra, algún cargo similar. Para el residente de obra, jefe de proyectos, que haya tenido obviamente cargos similares referente al jefe de proyecto, jefe de obra, director de obra, experiencia de acuerdo a lo requerido. ¿Ya? Acá el personal clave deberá contar con certificación de Registro Nacional de Ingeniero, fotocopia o del Colegio de Arquitectos. El mismo deberá actualizar, bla, bla, bla. Ya, entonces el convocante debe definir como cargo similar actividades y responsabilidades. Ya, entonces, en este caso nos están pidiendo años, ¿no?, de experiencia, obviamente, pero que tengan cargos similares a estos que está acá. Ya, entonces, aquí es por años más bien. En otros proyectos suelen pedir por montos del 1.5, del 2, y eso lo vamos a sacar de acuerdo al monto referencial con el que nos están, con los que nos están, con lo que nos vamos a presentar nosotros. Si esto es 2 millones y me dice que es con el 2 punto del precio referencial, tendría que estar mi presupuesto con el 4 millones aproximadamente. Ese es el monto total que debería alcanzar con toda la experiencia en construcción de edificios, galpones, hospitales, toda la infraestructura que nos estaba diciendo ahí como obras referenciales o similares, mejor dicho, ¿no? Esa aclaración hay que hacer. Lo mismo pasa con las empresas que suelen medir la experiencia por montos ejecutados. En este caso, por lo que he visto, es por años. Entonces, cuantos más años tengas de director de obra o superintendente, eres un personal clave que va a poder dar a tu empresa un puntaje alto con respecto a lo que es la evaluación de experiencia de personal clave. Lo mismo va a pasar con la empresa proponente, ¿ya? ¿Qué más debemos tomar en cuenta acá? Algo interesante para poder armar nuestra mano de obra, más allá de que hemos dicho que son los rendimientos y también el tema de las del costo que uno cancela por hora al obrero especializado o no. El tema de los beneficios sociales, ¿no?, que nos dice que es la estructura que va a intervenir obviamente en nuestra estructura de análisis de precios unitarios, y nos dice que está en un rango del 55 al 71.18% como incidencia total. Y va a influir esto en nuestra estructura de costos. Tenemos un marco legal que justamente cubre y protege a todos estos beneficios sociales que nosotros muchas veces como empresa simplemente vamos aumentando o disminuyendo siempre sobre la base del 55%, ¿no? No solemos sobrepasar más allá del 70%, es lo que he visto por lo general en las empresas. ¿Cuál es ese marco legal? Dice que hay una resolución ministerial, que es la número 477,
del 2004. Ahí tenemos la fecha del 23 de septiembre específicamente. ¿Qué tipo o qué calculamos en estos beneficios sociales? Tenemos que tomar en cuenta primero el número de obreros o los números de obreros, el número de obreros, los bonos, las primas, horas extras, alimentación, plazo de ejecución y finalmente la ubicación de la obra, ¿ya? Porque como en los anteriores cursos les decía, si nuestra empresa está ubicada en un área urbana y las obras a las que nosotros nos presentamos están en el área rural, debemos tener en cuenta el traslado de este personal, sobre todo cuando hablamos de mano de obra especializada, ¿verdad? Ya, vamos viendo. Hay algunas incidencias que nosotros debemos tener en cuenta antes de aplicar el tema de beneficios sociales. Una de ellas es la incidencia de inactividad. ¿A qué se refiere específicamente esta incidencia de inactividad? Se refiere específicamente a aquellos días que no se trabaja, pero aún así el marco legal anteriormente mencionado, 477, protege y nos dice que debemos cancelar aún así nosotros como empresa constructora. Primero estarán los días domingos, que en total y al año suman 52. Los feriados legales, que en total anualmente suman 10. 2 días por algún caso fortuito por enfermedad del obrero. Después las ausencias justificadas por algún problema familiar o extrafamiliar, que son 2 días también que se le cubre y se le puede cancelar. Como parte de nuestra empresa también el tema de las lluvias y otros fenómenos naturales, que son 2 días también que se da como comodín, digamos, para continuar pagándole a pesar de que no esté trabajando el obrero. Finalmente, el día del constructor, que es un día nada más obviamente, y en total serían 69 días que nosotros deberíamos considerar cancelar, ¿no? Y están considerados dentro de los beneficios sociales. Sin embargo, es bueno conocer esta parte, ¿no? Porque muchas veces no tenemos muy claro cómo es el tema de los beneficios sociales. Dice que esta incidencia por inactividad en total nos da un 18.90% que va a ir sumándose poco a poco y conformando los beneficios sociales que nosotros conocemos y va entre el rango del 55 al 71.18%. ¿Qué otra incidencia tenemos? La incidencia de los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que nuestros trabajadores obreros han ganado a lo largo de los años hasta esa resolución ministerial del 2004, que es con la que se le ha dado un marco legal a todos estos beneficios sociales? 1. Los aguinaldos, que en total serían 30 días. Después la indemnización anual, que en total sería 30 también días. La vacación, que se aplica en los 15 días, el desahucio y prima, que no se adopta en este caso, y en total serían 75 días que nosotros también reconocemos como pagados a nuestros obreros y cuyos montos estarían cubiertos por los beneficios sociales. ¿Ya? Esta incidencia en total nos va a dar un total de 20.55% que va a ir también a la sumatoria total de los beneficios sociales, al lado del 18.90%. El tema de la incidencia de los subsidios. ¿Cuáles son esos subsidios? Los que nosotros también conocemos. El primero es el de prenatalidad, el que nos dice que
nosotros deberíamos darle un equivalente a un salario mínimo nacional durante los últimos 5 meses de la prenatalidad, ya de la esposa de nuestro obrero, en todo caso. Luego el tema de la natalidad, que es un pago único equivalente al 5%, obviamente calculado o que afecte este 5% al salario mínimo nacional, ¿ya? Después lo que es la lactancia también, que se lo va a dar durante los 12 primeros meses de vida del niño. Y finalmente el sepelio, que se lo da también una sola vez por el fallecimiento de un hijo menor de 19 años. Entonces, en esos casos, nosotros sabemos que estos beneficios sociales que colocamos al momento de armar nuestros precios unitarios, también estamos cubriendo como empresa o profesionales constructores. Acá vemos una pequeña tabla en la cual podemos ver justamente la aplicación de estos subsidios de la prenatalidad, natalidad, lactancia y sepelio, calculados sobre un salario mensual mínimo que por entonces estaría con 647 bolivianos, aplicando de acuerdo a lo que nos indica. Durante 5 meses, por única vez nosotros, o hasta los 5 meses, nosotros por una sola vez deberíamos aplicar el 5%, que sería igual a 161.75%. Con respecto a la natalidad, igual solamente una vez, que sería el 5%, igual a 32.35 bolivianos. La lactancia durante los 12 primeros meses de vida del niño, aplicando un 5% también sobre el salario mínimo, haciendo un total de 388. El sepelio, pago único por el fallecimiento de un hijo menor a los 19 años. En total me dice que son 588.77 bolivianos, que también cubre ese 55 a 71.18% respecto a los beneficios sociales. Como segunda parte se ve justamente un desglose de la mano de obra que se tiene por lo general en construcción y los salarios mínimos por día que se le cancelaría y su aplicación de acuerdo a las incidencias de subsidios. En total, dice que estas incidencias por subsidio son igual a 1.92%, por lo cual se asume también este 1.92 y pasa a sumar o ser parte de esa sumatoria total que va a resultar el beneficio social. ¿Ya? Los aportes a entidades. ¿Qué tipo de entidades nosotros vamos a considerar acá como empresa aportadora? Primero, la caja de salud o las cajas en general de salud, Infocal y también las oficinas para vivienda y las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuál es el marco legal que cubre justamente esta parte? ¿Cómo una empresa puede en cierta forma proteger también su integridad como empresa, ¿no? Al momento de aplicar estos beneficios sociales, con los siguientes marcos legales. La normativa para cajas de salud, el Decreto Supremo 21.637 y la Ley 141. Para vivienda, el Decreto Supremo 25.958 y finalmente para los fondos de pensiones, el Decreto Supremo 24.469 y la Ley 1.732. El tema de Infocal no es obligatorio. Sin embargo, hay que considerar
que si nosotros tenemos una empresa con personal de base, es decir, que es parte de nuestra empresa, ese personal obrero no es un contratista, interesa mucho a la empresa especializar a su mano de obra, lo cual también está cubierto por los beneficios sociales. Sin embargo, este porcentaje lo podemos retirar si es que no hubiera la necesidad de especializar de llevar a la especialización a una mano de obra determinada de nuestra empresa. Bueno, en total, y asumiendo, digamos que sí se va a tener, se va a realizar estos aportes a las entidades, eh, se tiene en total un 14,71%, que también va a pasar a la sumatoria total de lo que sería beneficios sociales. Y aquí viene algo interesante también, y es justamente lo que muchas empresas tratan de liberarse con el tema de la contratación de subcontratistas. Es el tema de seguridad industrial e higiene. En este caso, este 55% mínimo que nosotros asignamos para beneficios sociales debería ser capaz de cubrir esta indumentaria justamente que asegure valga la redundancia, seguridad industrial u ocupacional de nuestro obrero. ¿Ya? Tiene un marco legal, el cual es la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. ¿Qué tipo de indumentaria está dentro o se considera dentro de lo que sería beneficios sociales? Botas de goma, guantes de cuero, cascos, botiquín, guantes de goma, botines de seguridad, overol, protectores auditivos, cinturón de seguridad o arneses, respiradores y antiparras. Ya, a continuación, en la siguiente columna, vemos el porcentaje con el que nosotros, cómo deberíamos asumir, ¿no? Es decir, el uso anual por obrero, digamos, cómo deberíamos considerar, que es algo así como no sería factor de depreciación, sino sería un factor con el que cada cuánto nosotros tendríamos que reponer estas botas o indumentaria de seguridad industrial. Obviamente su precio unitario, tenemos un precio total que justamente resulta de la multiplicación de este factorcito del uso anual por el precio unitario. Tenemos un total de 380,60 bolivianos y su incidencia en los beneficios sociales es igual a 1,24. Esto también nos va a ayudar a conocer un poquito el tema de cómo podríamos liberarnos también de esta parte, ¿no? Muchas empresas han optado por la subcontratación nomás, finalmente, ¿no? Aquí vemos un resumen de incidencias por beneficios sociales y hacíamos justamente una sumatoria del 18,90%, después incidencia por beneficios de 20,55% y finalmente, haciendo toda la sumatoria de todas estas incidencias que ya lo vimos, me sale un total de 57,47%, ¿ya? Lo cual se toma un 57% finalmente, o lo que otros nos recomiendan el 55% mínimo, sabiendo que podríamos reducir, por ejemplo, el tema de lo que es incidencia de antigüedad, ¿ya? Y también podríamos reducir el tema de lo que es incidencia por subsidio o ir rebajando también el tema de lo que es aportes, ¿no? Podríamos ir reduciendo el de Infocal, que es 1%,
uno menos, después el tema de antigüedad, 1.15 ya sería sumando, y también el tema de subsidios podríamos ir rebajando, o finalmente también la incidencia por seguridad industrial e higiene, finalmente llegando a un 55%. Eso es lo mínimo que nos recomienda, ¿no? Y ya sabemos un máximo del 71.18%. Eso es con respecto al factorcito de los beneficios sociales, y aplicamos a la mano de obra más allá de lo que es simplemente el rendimiento y el costo o el pago por hora que nosotros realizamos por jornal finalmente, ¿no? ¿Qué más debemos ver? Vamos a ver acá los tipos de evaluación de la propuesta. Para ello, vamos a recurrir a nuestro DBC y vamos a fijarnos justamente el tema de evaluación. Las condiciones adicionales, acá en el documento técnico. Ya. Acá nos está diciendo que el método de selección va a ser calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? Son tres cosas que nos van a evaluar, o mejor dicho, dos cosas que nos van a evaluar: calidad de la propuesta técnica y también el costo. En la modalidad AMPE, por lo general he visto que tratan de, o una gran mayoría, siempre están evaluando por el precio evaluado más bajo. En este tipo de licitaciones públicas nacionales y por el monto también que se está por desembolsar para la construcción de dicha obra, suelen requerir justamente esta parte de calidad de propuesta técnica y de costo. Ya vamos a entender entonces en qué consiste este datito. De acuerdo a la normativa SAPS, tenemos básicamente 4 métodos de evaluación de la propuesta. El primer método es el de selección de calidad, que nos dice así a letra muerta que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica. Pero, ojo, hay que tener en cuenta algo, que nos dice que no debe sobrepasar el precio referencial. ¿Ya? Por ende, puede ser menor o igual al precio referencial, nuestra propuesta económica. Por ello, acá se desglosa una fórmula donde dice, la propuesta seleccionada va a ser aquella que tenga una propuesta técnica. Sin embargo, debemos tener en cuenta como empresa o profesional constructor que nuestra propuesta económica sea menor o igual al precio referencial del DBC o de la convocatoria. ¿Ya? El método de selección de calidad, propuesta técnica y costo. Dice que nos permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación combinada en términos de calidad, propuesta técnica y costo. Ya, entonces justamente es lo que nos están pidiendo ahora en esta licitación pública. La propuesta seleccionada va a ser aquella que cumpla con la propuesta técnica y la propuesta económica. ¿Ya? Tienen que ser iguales. Esta propuesta económica, vamos a ver en nuestro DBC. ¿Sí? No nos dice nada de los 85 días, 85% mejor dicho. Por ende, podríamos decir que nuestra propuesta económica como tal podemos adoptar como en el método de selección.
puede ser igual o puede ser menor al precio referencial. Ya debemos tener entonces cuidado también en esa parte. El método de selección de menor costo, que es el que más he visto entre las convocatorias, dice que nos permite seleccionar la propuesta con el menor precio, pero, y entre líneas nos dice, ¿no? No basta con eso. Se va a seleccionar, sí, la propuesta con el menor precio, pero solo entre aquellas que hubieran obtenido la calificación técnica mínima requerida. Por ello es que alguna vez he visto que las empresas, cuando ven que es el tipo de evaluación es el método de selección de menor costo, suelen simplemente concentrarse en la propuesta económica y olvidarse de lo que es la propuesta técnica. Y tratan de asegurar que van a ganar, que vayan a ser seleccionados con presentar una propuesta económica que incluso se arriesgan a bajar más del 85%, que nos indica la norma, y bueno, se olvidan de la propuesta técnica y se olvidan de esta parte que nos dice, ¿no? Acá justamente que sí van a elegir la propuesta con el precio, con la propuesta económica más baja, pero entre aquellas que tuvieran o que hubieran obtenido la calificación técnica mínima requerida. Entonces, justamente tenemos también unas hojas de evaluación. Un poquito me he adelantado, no sé si vieron en el DBC que estaba ahí buscando justamente el personal clave. Ahí hay unas fichas de evaluación en las cuales te van a calificar si cumples mínimamente con lo que te piden en la propuesta técnica. Si tienes cronograma, si tienes un organigrama del personal, si tienes digamos, una organización de equipos y demás, ¿no? Entonces, a eso se refiere. En este caso, nosotros debemos trabajar igual una propuesta técnica como si estuviéramos presentándonos para cualquiera de los dos métodos de evaluación anteriormente dichas, ya sea para la selección de calidad o selección de calidad, propuesta técnica y costo. La última, que es la más interesante porque el precio, la propuesta económica va a ser igual al precio referencial. El método de selección de presupuesto fijo nos va a permitir o va a permitir a la entidad convocante seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica. Acá la propuesta técnica es la que abre, digamos, la puerta para poder ganar una adjudicación. Y nos dice, ¿no?, que de acuerdo al presupuesto fijo establecido por la entidad convocante o contratante, nuestra propuesta económica va a ser igual al precio referencial. No he visto muchas convocatorias que justamente utilicen este tipo de evaluación, pero es la que más conviene, ¿no? Muchas veces a las empresas constructoras, donde la propuesta económica va a ser sí o sí igual al precio referencial. Como habrán visto, en todos los métodos de selección siempre está presente la propuesta técnica, a pesar de que incluso en el título del método de selección diga menor costo, igual nos van a calificar la propuesta técnica. ¿Ya? Sí o sí la propuesta técnica es la que va a ordenar y nos va a abrir la puertita ahí. En nuestro DBC, ¿qué nos dice? Que va a ser calidad, propuesta técnica y costo, por lo cual nosotros podríamos indicar incluso que podemos bajar un poco o estar igual al precio referencial publicado en el DBC, ¿no? ¿Qué es lo que les recomiendo yo acá
que también, y además de haber separado especificaciones técnicas, después la lista de los ítems y demás, también vayan separando lo que son los formularios de evaluación. Ya. Entonces, a ver, quiero ver esta parte de los formularios, que es justamente con lo que nosotros vamos a, va a ser nuestro parámetro de evaluación. Es decir, para poder armar nuestro documento de nuestra propuestita en sí. A partir de acá, formularios que debemos llenar. Vamos a separarlo un poquito para no estar buscando una y otra vez. Uy, sí que es harto. Bueno, esto ya no. Por lo menos hasta aquí. Vamos a copiárnoslos a otro documentito. Bueno, y estos van a ser nuestros formularios. Acá lo tenía ya ordenadito. Formularios. Guardar. Perfecto. Ya está. Entonces ya tenemos nuestros formularios. Ahora los formularios de evaluación. Acá tenemos lo de la evaluación de la propuesta económica. Estos son los que nos interesan bastante. Después también esta evaluación preliminar. Las condiciones adicionales que es en función a cómo vamos a armar nuestra propuesta técnica. Acá, estos formularios de evaluación son los que más nos va a interesar. Prácticamente tenemos que armar un checklist con todos estos formularios, ¿ya? E ir diciendo, digamos, cuando estemos preparando, si cumplimos, no cumplimos. Porque acá es así como nos van a calificar. ¿Presentó sí o no? ¿Cuántas páginas está presentando? ¿No? 200, 1, 2, 3. Evaluación preliminar, sesión reservada. Aquí te califica, ¿no? Como es un método de selección o evaluación de propuesta técnica y propuesta económica, entonces te van a calificar justamente no simplemente si presentas o no presentas, también van a hacer una evaluación preliminar, por ejemplo, de si cumples mínimamente con los requisitos que están acá, porque estos son unos requisitos que debe cumplir tu formulario C1, si tienes organigramas, si tienes métodos constructivos, si tienes número de frentes u otros. En estos otros, por ejemplo, y de acuerdo a este DBC, podríamos colocar hitos, ¿ya? Incluso podríamos poner frentes versus hitos para poder armar nuestra propuesta técnica.
Experiencia general de la empresa, cuántos años de experiencia tiene, la hoja de vida del gerente y superintendente. En sesión reservada recalificarán pues si toda esa experiencia de 10 años que dice tener este gerente o el que está postulando para gerente o superintendente, está relacionada al tipo de infraestructura que ha señalado como referencial ahí en nuestro DBC. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les aconsejo que se coloquen como un checklist, por favor, en otra hojita en blanco, la impriman y de acuerdo a esta, ustedes realicen si hay o no hay. Es más, incluso lo que se suele hacer por lo general es lo siguiente. Ahora sí, se suele hacer esto. Todo este formulario muy aparte. Y en función a esto vamos a hacer nuestro primer checklist. Vamos a ponernos en el lugar de la entidad que va a revisar nuestra propuesta. Acá nosotros mismos debemos evaluarnos. Cumplimos, no cumplimos, luego pasar a esta sesión reservada en la cual si es el método de evaluación de propuesta técnica y propuesta económica, debemos tratar de alcanzar los más altos niveles, ¿no? Por ejemplo, que nuestro gerente sí tenga los 10 años, pero 10 años de experiencia en nuestra... en los tipos de infraestructura que nos decía en el DBC. Después igual con los especialistas, el equipo mínimo comprometido de acuerdo también al DBC. Acá en el mismo DBC nos dice qué tipo de equipo necesitamos presentar. Acá estaba, ¿no? A ver, maquinaria. Y a ver, para mañana lo voy a buscar un poquito mejor, o si no, mañana lo vamos a buscar aquí en clases muchísimo mejor. Ya estamos un poquito sobre la hora. Ya. Esa es la forma en la que les recomiendo que realicen, ¿no? Su checklist. Esto lo vamos a guardar como un checklist. Y en función a esto es que vamos a armar nuestra propuesta. Un checklist y guardamos. Ya en función a esto armamos nuestra propuesta. Todos estos formularios nosotros como empresa vamos a presentar. Ahora hay otra modalidad también de presentar propuestas, que es como asociación o como sociedad accidental, mejor dicho, ¿no? Asociaciones accidentales. Si es nuestro caso, entonces deberemos hacer nuestro checklist de acuerdo a este, ¿no? A este formulario, como asociación accidental. Esta sesión reservada es un poquito, ¿no? Lo que me hace pensar como que ya están dirigiendo, pero bueno, la entidad convocante sabe. Ya. A ver, valor leído de la propuesta económica. Aquí, como les decía, la propuesta económica tenemos que manejar esta lógica, ¿no? De método de selección de calidad, que puede ser igual o menor al precio referencial. Este menor no debe acercarse al 85%, ojo. Lo recomendable es que máximo bajen hasta un 90%, máximo, en este caso de calidad, ¿ya? Por lo general suelen presentar hasta un 95% menos del precio referencial, pero jamás he visto que se presenten al 85%, la verdad. Así que eso ya es una recomendación también. Ya aquí entonces van a colocar, van a evaluar su propuesta económica.
Y obviamente toda esta propuesta económica tiene que ir de la mano de la propuesta técnica, tiene que ser bien coherente. La propuesta económica, no vayan a olvidarse que es la fusión del presupuesto general y los análisis de precios unitarios. Así que tiene que ser totalmente coherente. Si el monto leído acá, digamos, no coincide por ahí en el literal, por ejemplo, con el análisis de precio unitario, o perdón, con el precio que está en el presupuesto general, te anulan, ¿no? Entonces, por eso te aconsejan y les aconsejo también que después de haber hecho en el programa todo su presupuesto general, ustedes se tomen la molestia de poder hacer una revisión ya con calculadora. Eso incluso hasta alguien, su ayudante del trabajo u otra persona, ustedes mismos pueden hacer ese pequeño trabajito, porque como evalúan acá todo vía calculadora. Nosotros, como habrán visto, como empresas proponentes, nunca vamos a pasar nuestros documentos en Press, como en Quark o en cualquier otro software en el que realicen sus presupuestos generales o en Excel. Siempre puras hojas impresas y bueno, todas las evaluaciones lo van a realizar con lápiz, papel, algunos en pizarra y nada más, ¿no? Ya, ¿qué más debemos tener en cuenta? Que va a haber una evaluación profunda, que justamente me imagino que lo van a realizar y sería lo más probable en esta sesión reservada de qué, de esta propuesta técnica, ¿no? Que más allá de simplemente presentar hojas de vida del gerente, equipo, cronograma y demás, hay unas condiciones adicionales, ¿no? Y esas condiciones adicionales lo veíamos también en la parte de arriba, ¿ya? Aquí van a hacernos una evaluación de si tiene o no tiene el organigrama, cumple o no cumple. Es más, ni siquiera nos dice si tiene o no tiene, sino dice cumple o no cumple. El organigrama, si nosotros estamos proponiendo una fecha coherente de finalización de la obra, obviamente ahí también hay que tratar de llevar un buen precedente y no vamos a irnos al límite de finalización de la obra. Si por ejemplo acá es 190 días, nuestro cronograma no va a estar de acuerdo a 190 días. Haremos los esfuerzos porque por lo menos bajemos a 185 o 187 días, ganando siempre 3 días a favor de nosotros, ¿no? Métodos constructivos, el sistema empleado, el sistema tecnológico, los sistemas constructivos últimos para poder ganar tiempo o poder hacer de mejor calidad también, ¿no? La organización de frentes a utilizar, eso es bastante importante. Eso también lo vamos a ir viendo ya con un poquito más de calma el día de mañana, por favor. Ahora ya son las 10:02. No sé si hasta acá me he dejado entender, hay alguna duda.